Bueno, continuamos con cómo va la economía en Colombia y el PIB. Pascuala Mezquita, PhD en Economía y profesor universitario. Pascual, muy buenos días. Bienvenido nuevamente aquí al programa Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Bueno, pues queremos hacerle unas preguntas que tienen que ver con la economía del país. Una de ellas es que, pues, esta semana se conoció la noticia de que el PIB está bastante desacelerado. ¿Esto qué implica? ¿Qué explicación tiene? Buenas tardes a los compañeros de Renovación Magisterial. Agradezco la invitación a compartir con ustedes un par de ideas sobre la situación económica actual. Pues efectivamente la semana trajo una noticia bastante desalentadora en relación con la caída en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento del Producto Interno Bruto en el trimestre pasado, y con eso pues se completan varios trimestres de caída del crecimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que hay otros indicadores que en este periodo han mostrado cierta estabilidad o mejoría. Por ejemplo, tanto el déficit fiscal como el déficit en balanza de cuenta corriente mostraron resultados positivos, pero que la prensa se ha abstenido de difundir porque de lo que se trata es de crear un mal ambiente en torno a la política económica del gobierno. Ahora bien, en relación ya con el problema de la falta de crecimiento en el PIB, el asunto pudo haber sido peor, porque ocurre que hay varios fenómenos que se han sumado para llegar al resultado actual. Todavía no cesan los efectos en el comercio exterior de la guerra que se ha desatado por Ucrania. A eso se le suman los efectos que podrá traer la guerra que se ha desatado en el Medio Oriente por parte de Israel contra Palestina. Además, la subida en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos ha ocasionado también una especie de proceso de como de aspiradora por parte de los capitales eh, que hay en América Latina que se van para Estados Unidos atraídos por las tasas de interés. Pero además a todo esto hay que sumar el elemento fundamental, y es que el Banco de la República en Colombia se dio a la tarea de subir a niveles estratosféricos la tasa de interés, con lo cual ha desanimado toda la producción. Mejor dicho, se propusieron matar la economía antes de que se enfermara, es decir, para evitar que subiera o que hubiera inflación, pues sencillamente paralizaron la economía. Pero además hay un componente político de alta envergadura, y es que pretenden con eso hacer que la gente se desespere en torno al gobierno de Gustavo Petro porque están culpándolo de lo que está pasando, sin reparar en que realmente la causa de la desaceleración está en los factores internacionales que he señalado y en la alta tasa de interés que, como digo, ha desestimulado la producción industrial, ha desestimulado la inversión, ha desestimulado el consumo. Nadie se mete a comprar una casa cuando sabe que la tasa de interés en este momento está por el lado del 15%. Nadie pone una inversión a sabiendas de lo que está pasando con los créditos. Es decir, el Banco de la República está cumpliendo con la tarea de sabotear el gobierno de Gustavo Petro. Esto es una medida que se sabía que iba a ocurrir. El resultado de esta medida se sabía que iba a ocurrir porque no es la primera vez que vienen este tipo de medidas. Por ejemplo, en la década del 70 y el 80, el presidente de la Fed, un señor de apellido Grispan, subió las tasas de interés casi al 20% para evitar la inflación, pero lo que hizo fue hundir a Estados Unidos en una recesión que en los primeros años fueron 3 años de gran recesión, y después duró toda la década de los 80 en salir adelante, pero salió gracias a una serie de gastos públicos inducidos por el gobierno central. De manera tal que realmente los datos podrían haber sido peores porque, por ejemplo, el desempleo se mantuvo, pero si sigue esta política del Banco de la República, pues seguramente en el próximo mes la tasa de desempleo se puede disparar. Pascual, y en segunda instancia, ese crecimiento del PIB,
¿Qué tiene que ver con la solicitud del presidente Gustavo Petro de que se acabe o se termine con la regla fiscal? ¿Qué es eso? Bien, en relación con la regla fiscal, el asunto es el siguiente. La regla fiscal es una especie de camisa de fuerza que se inventó el neoliberalismo para que los países no se endeuden y no gasten más plata que ciertos límites que tienen establecidos de una manera bastante arbitraria. Mientras las potencias tienen tasas de endeudamiento superiores al 100% del PIB. Aquí en Colombia el límite que le pusieron fue de algo así como del 71% para este año. Es decir, se le prohíbe a los países atrasados endeudarse para inducir desarrollo como políticas anticíclicas en medio de la crisis, mientras que ellos sí la hacen, pues como vemos en el caso de Estados Unidos, que ya hace tiempo superó el 100% de endeudamiento de deuda en relación con el PIB. Pero además de que se les prohíbe endeudarse, se les prohíbe gastar. Hay unos límites para el gasto. En este momento se establece sin ningún argumento sólido que no puede superar el 1.4% del PIB, el déficit fiscal. El gobierno de Petro lo ha reducido bastante, pero el déficit fiscal, el límite que le pone la regla fiscal, es del 1.4%, por lo cual el pedido que hace Petro de que se permita suspender por un plazo la regla fiscal o acabarla es un pedido justo en medio de la situación en que es por la que está atravesando el país. Aquí se trata es de salvar a los inversionistas de largo plazo a través del control a la inflación, sin importarles que la situación del país se precipite, que los industriales se hundan, que el desempleo crezca, que la situación social se empeore y que se salga de mano del control del orden público, porque la población, independientemente de que haya votado por Petro, por quien haya votado, va a resentir todo esto y va a salir a protestar masivamente. Es decir, ese pánico económico que han disparado por parte de las agencias calificadoras, por parte de los inversionistas, por parte de los centros del pensamiento económico en Colombia, se va a traducir en un levantamiento popular si no permiten que el gobierno tome las herramientas y haga las reformas que se necesitan. Bueno, gracias. Agradezco la invitación y seguimos conversando sobre estos interesantes temas.